buscando? Para mí que acá están las luces ambientales, ¿eh? Hoy les vamos a presentar un video muy diferente donde tenemos un informe súper detallado de todo este polémico tema de las luces ambientales. Les pido por favor que dejen su like y los comentarios. Me interesa mucho la opinión de ustedes con respecto a este tema. Pero hoy vamos con el informe súper completo que nos aclara todas las dudas sobre esta polémica iluminación ambiental. Ahí vamos. La famosa y esquiva iluminación ambiental interior del Bike BJ30. Para esta investigación nos basamos en una mezcla de fuentes muy interesante. Conversaciones en foros, un manual de propietario que es sorprendentemente detallado y las propias investigaciones de los dueños. Dueños que no se conformaron con un simple no funciona. Claro. Nuestra misión entonces es entender por qué una característica tan atractiva como la luz ambiental multicolor parece ser un fantasma en este vehículo, a pesar de que la propia marca, dejó un rastro de su existencia. Y lo fascinante acá, y creo que este es el verdadero centro del asunto, es que esto va mucho más allá de no encuentro el botón. ¿Mucho más? A medida que vayamos desarmando la historia, vamos a ver una desconexión, pero notable, entre la documentación global de un producto, el marketing que se hace en una región y, al final, la experiencia real del que compra. Es un pequeño caso de estudio. De acuerdo. Empecemos por el principio. Como tantas historias hoy en día, todo arranca con una pregunta en un foro de Internet. Un flamante propietario de una VJ30 publica algo que resume la confusión de muchos. Dice, básicamente, oigan, vi en videos y publicidades que el auto tiene luces ambientales de colores, pero no encuentro cómo activarlas. Esa publicación, fue la que abrió la caja de Pandora. Claro, porque te das cuenta de que no es un caso aislado. Esa misma duda empieza a hacer eco en otros grupos, en otras plataformas. Totalmente. En otro foro, un usuario es todavía más directo. Dice, tiene los LEDs en la puerta pero no encienden. Es la misma observación. La estructura física, digamos el plástico, parece estar ahí, pero no hay luz. Se empieza a sentir esa mezcla de confusión con la sospecha de que algo no está bien. Y la primera respuesta que reciben de otros usuarios, de gente que ya tiene el auto hace más tiempo, es como un baldazo de agua fría. Una lástima. Y ahí se planta la semilla del conflicto. Por un lado, la promesa, la expectativa. Por otro, la cruda realidad que reportan los dueños. Pero ojo, que esa es solo una cara de la moneda. Porque si nos vamos a la documentación oficial, al manual que viene con el auto, el panorama cambia por completo y el misterio se hace más profundo. Totalmente. Porque en contra de ese no se puede, tan categórico, tenemos el manual del propietario. Y al leerlo, me di cuenta de que no solo mencionaba las luces, sino que describía un sistema de una complejidad que parece sacado de un auto de lujo. A ver, contanos un poco qué encontraste, porque el nivel de detalle ahí es clave para entender la frustración de la gente. Es que no habla de prender o apagar. El manual detalla lo que llama modos de escena, ambientes preconfigurados. Por ejemplo, el modo refrescante y despertar. ¿Y qué hacía ese modo? Ponía las luces al máximo brillo y activaba algo llamado ritmo de la música, o el modo viaje de invierno, que cambiaba el color a uno que nombran específicamente atardecer dorado y le sumaba un efecto de respiración de color. Para un momento ahí. Escuché el lenguaje que usan. Atardecer dorado, respiración de color. Poético, ¿no? Es que no son términos que usas para una simple tira de LEDs de un solo color. Y ese lenguaje ya te está diciendo que la promesa era de un sistema dinámico, inmersivo. Una parte de la experiencia de manejar. Exacto. No era una luz, era crear una atmósfera. Y sigo. También menciona un modo descanso de mediodía que las cambia a azul claro monocromático a un brillo medio. Ajá. Incluso un modo asistente de fatiga que activa una respiración natural en las luces. Y para los más entusiastas, los modos ritmo cómodo y deportivo que sincronizaban la luz con la música o con la velocidad del vehículo. O sea, el manual no promete una función secundaria. Describe una característica premium súper integrada con el resto del auto. Y esta promesa no era un secreto escondido. En la página 200 del manual, Para nada. Los usuarios más insistentes encontraron que la propia marca lo había usado como un argumento de venta.
Claro. Un propietario en su búsqueda encontró material de marketing oficial de Bike Argentina. Y la frase era explícita, no dejaba lugar a dudas. La luz ambiental de 64 colores se mueve al ritmo de la melodía. Y listo. Con eso el problema escala. Totalmente. La pregunta ya no es ¿dónde está el botón? Se transforma en un reclamo directo a la marca. ¿Por qué me vendieron algo que el auto no tiene? Y con esas pruebas, un usuario decidió llevar la consulta al siguiente nivel. Y acá es donde la respuesta, o la falta de respuesta de la compañía, se vuelve muy reveladora. Este propietario contacta directamente a Bike Argentina. Y lo que pasa después es, como mínimo, sospechoso. Sí, poco después de que reciben la consulta, la página que describía la iluminación de 64 colores desaparece del PDF oficial en el sitio web de la marca. Uf. Sin explicaciones, sin comunicados, simplemente la borraron. Qué movida. O sea, una acción que, en vez de calmar las cosas, genera el efecto contrario. Borrar la evidencia rara vez te hace ver confiable. Claro. Sugiere que reconocieron que había una inconsistencia, y la primera reacción fue ocultarla, no aclararla. Pero la historia que le dieron en persona fue distinta. Muy distinta, porque este mismo usuario va a su concesionario y ahí le dan una explicación que a primera vista parecía bastante plausible. A ver. Le dijeron que los componentes, los LEDs, sí están instalados en el auto, pero que la función está desactivada por software por un tema de homologación para el mercado argentino. Ah, la famosa homologación. Y le dieron una luz de esperanza. Le aseguraron que se iba a habilitar en el futuro con una actualización de software en el próximo servicio técnico. Analicemos esa explicación porque es muy interesante. El término homologación suena superoficial, técnico. Claro, suena importante. Se refiere al proceso para certificar que un producto cumple las normas de un país. Generalmente se aplica a temas de seguridad, emisiones, frenos. Cosas críticas. Pero, ¿aplicaría a unas luces decorativas adentro del auto? Es altamente improbable. No hay una regulación estándar en la mayoría de los países que prohíba luces ambientales de colores, siempre que no molesten para manejar. O sea que no es una razón muy sólida. Usar la homologación como excusa para una función cosmética suena a una explicación muy conveniente para ganar tiempo, más a una respuesta estándar para un cliente que a una razón técnica real. Pero se apoya en la idea de que hoy en día todo en los autos es software. Podría ser que el hardware estuviera ahí, dormido, esperando una línea de código para despertar. Exacto, esa es la esperanza que le venden. Pero bueno, la curiosidad del propio usuario puso en jaque esa versión. No se quedó con la explicación y se puso a investigar él mismo. Y eso fue clave. Revisó a fondo los paneles de las puertas de su camioneta, que era la versión 4x4. Y su conclusión fue tajante. No se ven LEDs, nada. Nada. Lo que encontró fue, en sus propias palabras, solo una barrita de plástico. Una pieza translúcida donde deberían estar las luces, pero sin ninguna evidencia de que los diodos estuvieran instalados detrás. El hueco estaba, pero el componente no. Lo cual derrumba por completo la versión del concesionario. Si no hay hardware, no hay actualización de software que pueda activar nada. Claro. La historia de la homologación empieza a verse no como una explicación, sino como una forma de salir del paso. Y esto nos lleva finalmente a la teoría que parece que resuelve todo el enigma. Llegamos a la pieza final del rompecabezas, que la compartió otro usuario, que parece que investigó bastante en distintos mercados. Es una conclusión corta, pero que ata todos los cabos sueltos. A ver, ¿qué dice? La cito textual. Para poner fin al debate luz ambiental interior, según el sitio de Bike Global, solo viene con la versión naftera y tracción delantera FF, que no ingresó a la Argentina. Y de repente, todo encaja. Todo tiene sentido. Esa simple frase ofrece la explicación más coherente para toda la cadena de eventos. A ver, sinteticemos lo que implica esta teoría. Dale. El manual del propietario es, casi seguro, un documento global, genérico. Es una práctica súper común en la industria para bajar costos. Claro, imprimen un solo manual para todas las versiones del mundo y lo meten en todos los autos. Exacto. No importa si el modelo que venden acá tiene o no esas luces. El problema es que ese manual te genera una expectativa que la versión local no cumple. Tiene todo el sentido. El marketing inicial en Argentina. Es muy probable que, por error, el equipo de acá haya usado la ficha técnica o los materiales de la versión tope de gama a nivel global. O sea,
esa versión naftera que nunca se importó. La web mencionaba los 64 colores y por qué se apuraron a borrarlo cuando los descubrieron. Un copiar y pegar con consecuencias. Y eso nos lleva al tercer punto, la explicación del concesionario. Ante el error de la marca, el concesionario queda en una posición súper incómoda. La historia de la homologación y la futura actualización pudo ser una directiva de la marca para manejar las quejas o la invención de un gerente de servicio para calmar a un cliente sin admitir que el auto simplemente no tiene esa función. Y el cuarto y último punto, la evidencia física. Esto explica perfecto por qué los usuarios ven la barrita de plástico. Por economía de escala, es más barato hacer un solo tipo de panel de puerta para todas las versiones. El molde es el mismo, pero en las versiones base, o en este caso, en las híbridas para Argentina, el espacio detrás de esa barra está vacío. No hay LEDs, no hay cables, no hay nada. O sea, las luces no funcionan porque sencillamente no existen en esos autos. No existen. Entonces, si recapitulamos el viaje, empezamos con una pregunta simple en un foro y, tirando del hilo, descubrimos una trama compleja sobre versiones de vehículos, las trampas del marketing global y los peligros de la documentación genérica. Así es. La conclusión clave es que, a pesar de la descripción tan detallada del manual, el sofisticado sistema de luces parece ser exclusivo de una versión del BAIC BJ30 que no se vende en este mercado. Y la reflexión final que nos deja este caso, aunque se centre en un detalle estético de un auto, es un ejemplo perfecto de los desafíos que enfrentamos como consumidores en un mercado cada vez más globalizado. Bien, unamos todas las piezas. ¿Cuál es la gran lección acá? La lección es que hay una brecha, y cada vez más grande, entre la información global con la que se diseña y promociona un producto y la realidad local de lo que finalmente llega a nuestras manos. Las marcas crean plataformas de vehículos con docenas de configuraciones, y la versión exacta que un importador decide traer a un país puede tener diferencias sutiles, pero significativas. Claro, los detalles que se pierden en el camino. Exacto. Por eso, este caso nos deja una idea importante para reflexionar. ¿Hasta qué punto debemos confiar ciegamente en las especificaciones de un manual internacional o en las fotos de una campaña de marketing global? El verdadero desafío para el consumidor moderno es aprender a navegar esta ambigüedad. Y saber qué preguntar, ¿no? Justamente. La próxima vez que evaluemos comprar un producto complejo, un auto, un electrodoméstico, lo que sea, quizás la pregunta más importante no es ¿qué dice el folleto?, sino ¿puedo ver y probar esta función en esta versión exacta que estoy por comprar aquí y ahora? Porque como vieron los dueños del BJ30, a veces los detalles más atractivos, bueno, viven solo en el papel.